Señor, no tardes. Ven, ven que te esperamos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenos días. Hoy es sábado 7 de diciembre de 2024. Celebramos la memoria obligatoria de San Ambrosio, obispo y doctor de la Iglesia. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en sus sinagogas y proclamando el Evangelio del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver a las muchedumbres, se compadecía de ellas porque estaban extenuadas y abandonadas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dice a sus discípulos: la mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen pues al dueño de la mies que mande trabajadores a su mies. Llamó a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y toda dolencia. Y estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: vayan a las ovejas descarriadas de Israel, vayan y proclamen que ha llegado el reino de los cielos. Curen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos, arrojen demonios. Gratis han recibido, den gratis. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. San Ambrosio nació en Treveris, sur de Alemania, en el año 340. Su padre, que era romano y gobernador del sur de Francia, murió cuando Ambrosio era todavía muy niño. Y la madre volvió a Roma y se dedicó a darle al hijo la más exquisita educación moral, intelectual, artística y religiosa. El joven aprendió griego, llegó a ser un buen poeta, se especializó en hablar muy bien en público y se dedicó a la abogacía. Las defensas que hacía de los inocentes ante las autoridades romanas eran tan brillantes que el alcalde de Roma lo nombró su secretario y ayudante principal. Y cuando apenas tenía 30 años fue nombrado gobernador de todo el norte de Italia con residencia en Milán. Cuando su formador en Roma lo despidió para que fuera a posesionarse de su alto cargo, dijo: trate de gobernar más como un obispo que como un gobernador. Y así lo hizo. En la gran ciudad de Milán, Ambrosio se ganó muy pronto la simpatía del pueblo. Más que un gobernante, era un padre para todos y no negaba un favor cuando en sus manos estaba el poder hacerlo. Y sucedió que murió el arzobispo de Milán, y cuando se trató de nombrarle sucesor, el pueblo se dividió en dos bandos, uno por un candidato y otros por el otro. Ambrosio, temeroso de que pudiera resultar un tumulto y producirse violencia, él se fue a la catedral donde estaban reunidos y empezó a recomendarles que procedieran con calma y en paz. Y de pronto una voz entre el pueblo gritó: ¡Ambrosio obispo! ¡Ambrosio obispo! Inmediatamente todo aquel gentío empezó a gritar lo mismo: ¡Ambrosio obispo! Los demás obispos que estaban allí reunidos y también los sacerdotes lo aclamaron como nuevo obispo de la ciudad. Él se negaba a aceptar, pues no era ni siquiera sacerdote, pero se hicieron memoriales y el emperador mandó un decreto diciendo que Ambrosio debía aceptar ese cargo. Desde entonces no piensa sino en instruirse lo más posible para llegar a ser un excelente obispo. Se dedica por horas y días a estudiar las Sagradas Escrituras hasta que llega a comprender maravillosamente la palabra de Dios. Lee los escritos de los más sabios escritores religiosos, especialmente San Basilio y San Gregorio Nacianceno, y una vez ordenado sacerdote y consagrado obispo, empieza su gran tarea: instruir al pueblo en su religión. Sus sermones comienzan a volverse muy populares. Entre sus oyentes hay uno que no se pierde ni una palabra, es San Agustín, que todavía no se había convertido. Este se queda profundamente impresionado por la personalidad venerable y tan amable que tiene el obispo Ambrosio, y al fin se hace bautizar por él y empieza una vida santa. Nuestro santo era prácticamente el único que se atrevía a oponerse a los altos gobernantes cuando estos cometían injusticias. Escribía al emperador y a las altas autoridades corrigiéndole sus errores. El emperador Valentino le decía en una carta: nos agrada la valentía con que sabe decirnos las cosas. No deje de corregirnos, sus palabras nos hacen mucho bien. Cuando la emperatriz quiso quitarles un templo a los católicos para dárselo a los herejes,
Ambrosio se encerró con todo el pueblo en la iglesia y no dejó entrar allí a los invasores oficiales. El emperador de ese tiempo era Teodosio, un creyente católico, gran guerrero, pero que se dejaba llevar por sus arrebatos de cólera. Un día los habitantes de la ciudad de Tesalónica mataron a un empleado del emperador y éste envió a su ejército y mató a 7.000 personas. Esta noticia conmovió a todos. San Ambrosio se apresuró a escribirle una fuerte carta al mandatario diciéndole: eres humano y te has dejado vencer por la tentación. Ahora tienes que hacer penitencia por este gran pecado. El emperador le escribió diciéndole: Dios perdonó a David, luego a mí también me perdonará. Y nuestro santo le contestó: ya que has imitado a David en cometer un gran pecado, imítalo ahora haciendo una gran penitencia como la que hizo él. Teodosio aceptó, pidió perdón, hizo grandes penitencias y en el día de la Navidad del año 390, San Ambrosio lo recibió en la puerta de la Catedral de Milán como pecador arrepentido. Después ese gran general murió en brazos de nuestro santo, el cual en su oración fúnebre exclamó: siendo la primera autoridad civil y militar, aceptó hacer penitencia como cualquier otro pecador y lloró su falta toda la vida. No se avergonzó de pedir perdón a Dios y a la Santa Iglesia y seguramente que ha conseguido el perdón. San Ambrosio componía hermosos cantos y los enseñaba al pueblo. Cuando tuvo que estarse encerrado con todos sus fieles durante toda una semana en un templo para no dejar que se lo regalaran a los herejes, aprovechó esas largas horas para enseñarles muchas canciones religiosas compuestas por él mismo. Después, los herejes lo acusaban de que les quitaba toda la clientela de sus iglesias porque con sus bellos cantos se los llevaba a todos para la Catedral de Milán. Sabía ejercitar su arte para conseguir más amigos a Dios. Este gran sabio compuso muy bellos libros explicando la Sagrada Escritura y aconsejando métodos prácticos para progresar en la santidad. Especialmente famoso se hizo un tratado que compuso acerca de la virginidad y de la pureza. Las mamás tenían miedo de que sus hijas charlaran con este gran santo porque las convencía de que era mejor conservarse vírgenes y dedicarse a la vida religiosa. Él exclamaba: en toda mi vida nunca he visto que un hombre haya tenido que quedarse soltero porque no encontró una mujer con la cual casarse. Pero además de su sabiduría para escribir, tenía el don de poner las paces entre los enemistados. Así que muchísimas veces lo llamaron del alto gobierno para que sirviera como embajador para obtener la paz con los que deseaban la guerra y conseguía muy provechosos armisticios o tratados de paz. El Viernes Santo del año 397, a la edad de 57 años, murió plácidamente exclamando: he tratado de vivir de tal manera que no tenga que sentir miedo al presentarme ante el divino juez. San Agustín decía que le parecía admirable esta exclamación. ¡Qué gran santo! Que también nos acompañe en estos tiempos difíciles y nos ayude con la paz en nuestro país y en el mundo entero. Hemos leído Mateo y dice que Jesús en aquel tiempo recorría todas las ciudades, aldeas y sinagogas y proclamaba el evangelio del reino, curando toda clase de dolencias y enfermedades. Y cuando veía a la muchedumbre sentía compasión porque la veía cansada, extenuada, como ovejas que no tienen pastor. Y luego le dice a sus discípulos: miren, la mies es abundante y los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de la mies que mande trabajadores a su mies. Y llamó a los discípulos y les da la autoridad de expulsar demonios, curar enfermedades y de ir de dos en dos. Y le da ciertas instrucciones. Eso también es para nosotros. Ustedes y yo pertenecemos a la mies del Señor. La mies es abundante, pero los obreros son pocos. En un estudio que se ha hecho últimamente, en este mismo año, sobre el aumento de los católicos, de los cristianos católicos, ha ido creciendo abundantemente en todo el mundo, pero ha ido disminuyendo la vida religiosa y la vida sacerdotal. Los muchachos, las muchachas no quieren hacerse religiosos o religiosas o sacerdotes. Ahí no hablaríamos de una crisis vocacional, sino una vocación en crisis, una vocación y una vida de los jóvenes que han cerrado el corazón a Dios y que se han dejado deslumbrar por lo que se presenta hoy en el mundo. Ustedes y yo, la familia, deben trabajar porque haya trabajadores en la mies.
Preséntenle a sus hijos no solamente una profesión de la cual pueden ganar dinero y vivir bien y hacer de su vida lo que quieran, no. También presenten la posibilidad de servirle al Señor. No tienen nada y lo tienen todo. Lo han dejado todo, pero lo tienen todo. Porque quien deja padre, madre, hermanos, tierras, etcétera, por el Evangelio y por mí, logrará 100 veces más y al final la vida eterna. Esa es la recompensa para aquellos que lo dejan todo y siguen al Señor. Oremos por las vocaciones. Yo les invito a ustedes en este tiempo de Adviento y de Navidad, esto que falta del año, todos los días rezar un Padre Nuestro y un Ave María por las vocaciones sacerdotales y religiosas. Que el Señor siga llamando jóvenes para que los sirvan en la vida religiosa o en la vida sacerdotal, fundamentalmente poniendo el corazón en las manos de Cristo. Mañana es el segundo domingo de Adviento, pero en Colombia vamos a celebrar la Inmaculada Concepción. De hecho, desde esta misma tarde. Yo los invito esta tarde aquí en la parroquia. Vamos a tener a las 6 de la tarde pues la celebración de la Inmaculada Concepción. Además, vamos a bendecir las velitas que vamos a encender en casa, en la familia hoy. Vamos a bendecir los pesebres hoy y mañana en las 3 misas. También vamos a bendecir las luces y el encendido, el conteo regresivo de las luces, el encendido de las luces navideñas aquí en la parroquia, y será amenizada por algunos grupos. Así que les invito, esta tarde, 6 de la tarde, bendición de las velitas, bendición de los pesebres, consagración a la Virgen, la Inmaculada Concepción, bendición y encendido de las luces navideñas. Y mañana domingo, la Eucaristía de la Inmaculada Concepción en todas las parroquias de Colombia se va a celebrar. El Señor les bendiga a todos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos. Ven, ven, Señor, no tardes. Ven, ven, que te esperamos.